Good afternoon, church. Buenas tardes, iglesia. Thank you, everyone, for being here today. Gracias a todos por estar acá. We'd like to start, as others have said, Queremos comenzar como las demás personas han empezado, by wishing you all a very happy Thanksgiving. deseándoles un feliz acción de gracias. As you know, Thanksgiving falls on the last Thursday of every November. Como ustedes saben, el Día de Acción de Gracias cae el último jueves de noviembre, But the truth is, Thanksgiving should be every day. pero la verdad es de que Acción de Gracias debería de ser todos los días de nuestras vidas. We should give thanks to God every day. Debemos darle gracias a Dios cada día, Even when you're in a valley aun cuando estemos en el valle or in the midst of the toughest trials. o en el medio de las pruebas más difíciles. And I didn't speak with Joseph earlier when he shared kind of on the same thing. Y yo nos hablé con Joseph antes de que él pudiera lo que él compartió. Why? Why should we do that? ¿Por qué deberíamos de hacer estas cosas? Because it shows that we trust Him. Porque demuestra que le confiamos. Not only when things are going good, which is very easy, No solo cuando las cosas van bien, lo cual es más fácil, but even more when things are not. pero aún más cuando las cosas no están tan fáciles. So I just want to say, So, yo lo que quiero decir, make this Thanksgiving the start of an everyday Thanksgiving. hagamos este día de acción de gracias el comienzo de un día de acción de gracias diario. You know, as everyone was gathering right before service was getting ready to start, Así como todos nos estábamos acomodando antes de que empezara el servicio, it reminded me so much of Thanksgiving. me acordó mucho como lo que es acción de gracias. I'm one of 12 kids, so it looked just like my house in Thanksgiving. Yo soy uno de 12 hermanos y lo cual me acordó mucho ver todo el movimiento, Especially in this homey environment. especialmente en este ambiente tan hogareño. I really feel like I should be preparing to serve you guys some food right now. Yo de verdad me siento que debería estar preparando comida para ustedes en este momento, But not turkey. pero no pavo. I'm thinking more lasagna. Estaba pensando más como una lasaña. This just has a lasagna feel to me. Esto se siente como más de lasaña. Okay. Let's get into the word. Vamos a entrar en la palabra. Any Star Wars fans here? ¿Aquí hay algún fanático de las películas de Star Wars? Now, Star Wars is obviously a work of fiction, right? Y Star Wars es obviamente una obra de ficción. We know this because there's no way Chewbacca can have hair like this without using gel. Y lo sabemos porque no hay ni manera de que Chewbacca pudiera tener un cabello así sin usar gel. He's very well groomed. Él está muy bien cuidado. Yet we never see him wear gel in any of the 17 Star Wars Aún así nunca lo hemos visto usar gel en ninguna de las 17 películas de Star Wars. fiction. Esto es ficción. But what's interesting is not everything in Star Wars was fiction. Pero lo que es ser interesante es que no todo en Star Wars era ficción. One thing that reflected real life very well Una cosa que refleja algo muy importante en la vida real was the dark side. es el lado oscuro. Listen to this. Escuchen esto. The dark side is defined as the corruption of peace and the selfish desire for power and control using fear, anger, and hatred. El lado oscuro se define como la corrupción de la paz y el deseo egoísta de poder y control usando el miedo, la ira y el odio. Now, this definition is credited to Alfred Ingram, Esta definición ha sido acreditada al señor Alfred Ingram, who is also very well known by his initials, AI. como más conocido como sus iniciales AI. Now, that sounds like a pretty accurate description of the world today, doesn't it? Y eso suena como una descripción bastante precisa de lo que el mundo es en el día de hoy. When you live life in the flesh, a life without God, and allow the devil to infiltrate your life. Cuando vives en la carne una vida sin Dios y permites que el diablo influya en tu vida.
And this darkness is at the core of a spiritual battle that we face in our daily walk. Y esta oscuridad está en el centro de la batalla espiritual que enfrentamos en nuestro caminar diario. A spiritual warfare. Una guerra espiritual. How do I know this? ¿Y cómo lo sé? 2 reasons. Dos razones. Number 1, Número uno, the Bible warns us of this in Ephesians 6:12. la Biblia nos advierte esto en Efesios 6:12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the principalities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. The second reason, La segunda razón, I've seen it. yo lo he visto, I've lived it lo he vivido for many years. por muchos años. I've been to the dark side. Yo he estado en el lado oscuro And it's only by the grace of God that I was rescued 23 years ago. y solo fue por la gracia de Dios que fui liberado hace 23 años. Why am I sharing this with you? ¿Por qué comparto esto con ustedes? Because I believe most people have no idea that this exists. Porque yo creo que la mayoría de las personas no tienen idea de que esto existe. Just like I didn't. Igual que yo no lo sabía. Most have no clue there is an intense battle, a spiritual warfare happening all around us all the time. La mayoría no tiene ni idea de que hay una batalla intensa, una guerra espiritual ocurriendo alrededor de nosotros todo el tiempo. It's very real and very dangerous. Es muy real y muy peligrosa. Most people, like with myself, Mucha gente, como me pasó a mí, don't even know that they've been infiltrated and taken hostage by these unseen forces. ni siquiera sabe que ha sido infiltrada y tomado como rehén por estas fuerzas. These forces of darkness, these demons, these evil spirits. Estas fuerzas de oscuridad, estos demonios, espíritus malignos. Several years ago, I had an epiphany on this subject. Hace unos años tuve una epifanía sobre este tema. I was reading the book of Daniel, chapter 10, Estaba leyendo el libro de Daniel, capítulo 10, where it talks about how the prophet Daniel was sitting by the Tigris River, donde habla de cómo el profeta Daniel estaba sentado junto al río Tigris, waiting on an angel. esperando a un ángel. But he sat there fasting and waiting for 3 weeks, 21 days. Pero estuvo allí ayunando y esperando por 3 semanas, 21 días. When the angel finally showed up, he explained that although he was sent immediately on the first day, Cuando el ángel finalmente apareció, explicó que había sido enviado inmediatamente desde el primer día. his journey was delayed for 21 days due to an intense spiritual battle with the prince of the kingdom of Persia, a demonic spiritual being. Su viaje se retrasó 21 días debido a una intensa batalla espiritual con el príncipe del reino Persia, un ser espiritual demoníaco. And it was only after the archangel Michael came to his aid that they were able to defeat this powerful entity of darkness. Y fue solo después que el arcángel Miguel vino en su ayuda cuando pudieron derrotar a esa poderosa entidad de oscuridad. This was an eye-opener for me. Y esto me abrió a mí los ojos. It just made it so real. Lo hizo más real, Like a fight we could imagine today. como una pelea que podíamos imaginar el día de hoy. In fact, imagine you're in the fight of your life De hecho, imagínense que están en la pelea de sus vidas and you're losing, you're getting whooped. y están perdiendo. And as a last resort, you call out for help. Te están dando una paliza y como lo último recurso puedes llamar por ayuda. And you call for Gary. Y llamas a Gary. And the enemy is defeated. El enemigo es derrotado. That's what the angel explained to Daniel. Eso fue lo que el ángel explicó a Daniel. And does everyone know Gary? Gary, can you? ¿Y todos conocen a Gary? Now, I'm not God, right? Yo no soy Dios, But if I was, pero si yo fuera,
I would absolutely have this man in my army of angels when he arrives to heaven. Yo absolutamente lo pondría en mi ejército de ángeles para que él se aparte. But you know why I say that? Pero ustedes saben por qué yo digo esto. Not because of his size or strength, No por su tamaño, su fuerza, because of his heart. sino por su corazón. So this story opened my eyes to what is really going on all around us. So, esta historia abrió mis ojos a lo que realmente está pasando en nuestro alrededor. It shed a bright light on why the world is the way it is. Y arrojó una luz brillante por todo el mundo, enseñándome cómo es y por qué algunas son como son. Yeah, and why some people are the way they are. Y por qué algunas personas actúan de la manera que actúan. Haven't you ever wondered how some people can be filled with so much hatred? ¿Nunca se han preguntado por qué las personas pueden estar tan llenas de odio? Or how some people can talk the way they talk? ¿O cómo algunas personas pueden hablar de la manera que hablan? Cursing with every word, Maldiciendo con cada palabra, spewing vocal garbage every time they open their mouth. arrojando basura verbal cada vez que abren la boca. Or how some people can commit the most heinous acts O cómo algunas personas pueden cometer los actos más atroces and then laugh about it, y luego reírse de ellos, even get pleasure from it. incluso disfrutarlos. Or so how many people live their entire lives in fear O cómo tantas personas viven su vida en miedo, or overwhelmed with anxiety or depression o abrumadas con ansiedad y depresión, or dark thoughts. o pensamientos oscuros. For me, this story in that verse is what answered those questions. Para mí esta historia en este versículo respondieron estas Rulers of darkness, gobernantes de oscuridad, demons, demonios, spirits. espíritus malignos. They have allowed the dark side to infiltrate their hearts. Ellos han permitido que el lado oscuro entre en sus corazones. And most, if not all, don't even have a clue. Y la mayoría de ellos, si no todos, ni siquiera tienen idea. 2 Corinthians 4:4. En 2 Corintios 4:4. The God of this world, small g, the God of this world has blinded the minds of unbelievers. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. We often hear the phrase, A menudo escuchamos la frase, how in the world did I end up here? ¿cómo en el mundo terminé aquí? Or I don't even know what made me do that, O no sé qué me hizo hacer esto, or think that way. o pensar de esta manera. People commit terrible crimes or live their life in fear or become deeply addicted to drugs and alcohol. Las personas cometen crímenes terribles o viven su vida con miedo o se vuelven profundamente adictas a las drogas y al alcohol. Spiral downwards for years, Y caen en una espiral durante años, only to one day say, solo para un día llegar a decir, how in the world did I get here? ¿cómo en el mundo llegué yo acá? That's what we all say when we come out of the darkness and into the light. Eso es lo que todos decimos cuando salimos de la oscuridad y entramos a la luz. We see it all the time, even in marriages. Y lo vemos todo el tiempo, incluso en matrimonios. How did we end up here? ¿Cómo llegamos aquí? As strangers, Como extraños, or even as enemies. e incluso como enemigos. I used to say the same thing myself. Yo solía decir la misma cosa. How in the world did I get here? ¿Cómo en el mundo yo llegué aquí, In this ditch. en este hueco? But now I know the answer. Pero ahora yo sé la respuesta. The dark side. El lado oscuro. Or what Paul calls the kingdom of darkness in Colossians 1:13. O lo que Pablo llama el reino de las tinieblas en Colosenses 1:13. Don't worry, some verses we're not going to put up, others we will. Hay unos versos que no vamos a leer, hay otros que sí. Someone once asked me, Alguien una vez me preguntó, so does this mean ghosts are real? ¿entonces esto significa que los fantasmas son reales? Before I answer that, I want to share a quick story. Y antes de responderles, le quiero compartir una historia pequeña.
I was whitewater rafting in Costa Rica in 1995. Yo estaba haciendo rafting en Costa Rica alrededor de 1995. I advise to not do that during the rainy season. Yo les digo que es mejor no hacerlo durante la temporada de lluvia. Minutes after we started, we hit a huge wave. Minutos después de comenzar, golpeamos una ola bien grande. The boat flipped and everyone went flying. El bote se volteó y todos salieron volando. But after going through some serious rapids, I found myself floating down a very calm section. Pero después de pasar por rápidos bien fuertes, me encontré flotando en una sección bien tranquila. The boat wasn't far, but I noticed that the water was muddy, brown. El bote no estaba lejos, pero noté que el agua estaba un poco turbia. And being in the jungle, I thought of one thing. Y estando en la jungla, pensé inmediatamente en algo. Alligators. Cocodrilos. So I yelled over to the guide. Hey, are there alligators in here? Caimanes, perdón. Le dije al señor rápido, le grité y le dije, escucha, ¿aquí hay caimanes? To which he yelled back, Para lo que él me respondió, no alligators in here. no, aquí no hay caimanes. Crocodiles, yes, Cocodrilos sí, but no alligators. pero no caimanes. So if you are wondering if ghosts are real, Así que si se preguntan si los fantasmas son reales, no no ghosts here. no fantasmas aquí. Demons, yes. Pero espíritus, demonios sí. Evil spirits, yes, Espíritus malignos sí, but no ghosts. pero no fantasmas. Why is it critical for you guys to hear this? ¿Por qué es crítico que ustedes escuchen esto? Because how can you defend yourself against the enemy Porque ¿cómo pueden defenderse ustedes del enemigo? unless you know who the enemy is and how he operates? Si no sabe quién es el enemigo y cómo opera él. Anyone see the movie Battleship? ¿Alguien ha visto la película Battleship? The one where it's like bingo but with battleships and bombs? Es como un juego de batalla naval, pero con barcos y bombas. You know, like B2 hit, boom. You see that movie? Con bombas. Alright, that's a good one. Also starring Taylor Kitsch from Friday Night Lights. También protagonizada por Taylor Kitsch de Friday Night Lights. Best TV show series ever. La mejor serie en la historia. Saying. Solo estoy diciéndoles. Well, in that movie, they refer to the book, The Art of War. En esa película hacen referencia al libro que se llama El arte de la guerra, Which was written in 5th century BC. el cual fue escrito en el siglo BC. And they used the main principles of the book to defeat the enemy. Y usan los principios principales del libro para derrotar al enemigo. One that they didn't understand at first. Uno que no comprendían al principio. And a couple of key points from the art of war are know your enemy and know yourself. Y un par de puntos claves del arte de la guerra son conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. Know your enemy. Conoce a tu enemigo. It's only when you understand that the enemy is the devil, Es solo cuando usted entiende que su enemigo es el diablo, that the devil is real, de que el diablo es real, operating with his army of darkness, operando con su ejército de oscuridad, with the sole purpose to kill, steal, and destroy. con el único propósito de matar, destruir y robar. Can you then begin to protect yourself and fight back? Así ustedes pueden comenzar a protegerse y a contraatacar. 1 Peter 5:8. En primera de Pedro 5:8. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Estén alerta y vigilantes, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. In Ephesians 2:2, En Efesios 2:2, the devil is called the commander of the powers in the unseen world. el diablo es llamado el príncipe de la potestad del aire. But here's the thing.
Pero aquí está el problema. Most people are shadow boxing the wrong enemy, La mayoría de las personas están luchando contra el enemigo equivocado, fighting in the flesh, luchando en la carne, blaming others, culpando a otras personas, disobeying their parents, desobediendo a sus padres, arguing with their spouses, discutiendo con sus esposos, battling with their neighbors. peleando con sus vecinos. They don't even know who the real enemy is. Ni siquiera saben cuál es el enemigo verdadero. Number 2, know yourself. Número 2, conózcase a usted mismo. It's only when you know yourself, Es solamente cuando usted se conoce a usted mismo, your identity and position in Christ, su identidad y su posición en Cristo, that we gain the authority over darkness. es cuando obtenemos la autoridad sobre la oscuridad. That we are not fighting for victory, Que no estamos luchando por la victoria, but standing firm in victory. sino parándonos firmes en victoria. Like a police officer stopping traffic by raising a single hand because he has the authority. Como un policía, oficial de policía deteniendo el tráfico, levantando solo una mano porque él sabe que tiene autoridad. Christ gives us the authority to stop the attacks of the dark forces also by raising a single hand in His name. Cristo nos ha dado la autoridad para pararnos los ataques y detenerlos de las fuerzas oscuras. También nosotros levantando la mano en su nombre. You might say, Y quizás ustedes digan, well, I don't feel like I have that authority. pero yo no siento que tenga esa autoridad. Feelings don't give you authority. Los sentimientos no les dan autoridad. Faith does. La fe es lo que da. In Luke 10:19, Jesus said, En Lucas 10:19 Jesús dijo, I have given you authority over all the power of the enemy. les he dado autoridad sobre todo poder del enemigo. So the only question is, Ahora la única pregunta es, do you believe it? ¿ustedes lo creen? That is faith. Eso es fe. So how do we do that? ¿Cómo hacemos esto? How do we use our authority and our position in Christ to defend ourselves against these dark forces that we cannot see? ¿Cómo usamos nuestra autoridad y nuestra posición en Cristo para defendernos de estas fuerzas oscuras que nosotros no podemos ver? Do we use guns? ¿Usamos armas? Buy more locks for our houses? ¿Compramos más cerraduras para la casa? Hire more security? ¿Contratamos más seguridad? See a psychologist for our fear? ¿Vamos donde un psicólogo para hablar de nuestro miedo? Take more medicine for our anxiety? ¿Tomamos medicamentos para la ansiedad? No. No. Those are defense measures of the world, Esas son medidas de defensa que se usan en el mundo, of the flesh. en la carne. Which is why so many people find themselves defenseless against the devil and his attacks in the spirit. Por eso hay tanta gente que se encuentra indefensa ante el diablo y sus ataques en el espíritu, They don't know how to defend themselves. porque no saben cómo defenderse. And when I say they, I mean we. Cuando yo digo ellos, me refiero a nosotros también. The answer to our defense can be found in Ephesians 6:11. La respuesta a nuestra defensa se puede encontrar en Efesios 6:11. The command to put on the armor of God. El mandamiento de ponernos la armadura de Dios. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Pónganse la armadura, toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. But armor without identity is just a costume. Pero la armadura sin la identidad es solamente un disfraz. Armor without identity is just a costume. La armadura sin identidad es solamente un disfraz. Which is why you first need to know who you are in Christ. Por eso es que es importante primero saber quiénes somos en Cristo. And armor on a non-believer is just acting. Y la armadura a un incrédulo es solamente actuación. But armor on a believer is victory. Pero la armadura en un creyente es victoria. Your armor works not because of you, La armadura no funciona por ustedes,
but your union in Christ. pero en su unión con Cristo. Now the armor is a whole separate study, Ahora, la armadura es un estudio completo por sí solo, one that goes very deep. uno que va más profundo. Today I just want to keep it elementary and superficial. Por eso hoy quiero mantenerlo simple y superficial. And I believe there's someone here who will be better suited to take a deeper dive into this entire subject later on one day. Y creo que hay alguien aquí que estará mejor capacitado para profundizar más este tema adelante algún día. Is that right, Sammy? ¿Cierto, pesado? For today, it is critical to simply grasp that this spiritual warfare is real. Por hoy es fundamental simplemente comprender que esta guerra espiritual es real, That it's all around us. que está a nuestro alrededor. And that we need to know our identity, root ourselves in Christ, and put on the armor of God to protect ourselves. Y que necesitamos conocer nuestra identidad y arraigarnos a Cristo y ponernos la armadura de Dios para protegernos. If not, you will find yourself walking in darkness, Si no, se encontrarán caminando en las tinieblas, on the dark side, en el lado oscuro. and not even know it because the devil is a master deceiver. Y ni siquiera se van a dar cuenta porque el diablo es un maestro del engaño. In Revelation 12:9, En Apocalipsis 12:9 it says he deceives the whole world. dice que él engaña al mundo entero. In John 8:44, Jesus calls the devil a liar and the father of lies. En Juan 8:44 Jesús llama al diablo un mentiroso y el padre de la mentira. So how do we do this? Entonces, ¿cómo hacemos esto? How do we establish our identity in Christ and root ourselves in Jesus ¿Cómo establecemos nuestra identidad en Cristo y nos arraigamos en Jesús? so we can rightfully wear the armor, Para poder vestir legítimamente esta armadura, not as a costume? no como un disfraz. Number one, Número 1. when you have a personal relationship with Jesus, Cuando tiene una relación personal con Jesús, accepting Him as your Savior, aceptándolo como su Salvador, you are a new creation usted es una nueva creación. and have a new identity in Christ as a Christian. Tiene una nueva identidad en Cristo como cristiano. 2 Corinthians 5:17. 2 Corintios 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new is here. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. You receive a new identity. Usted ha recibido una nueva identidad. Number 2, Número 2. when you seek Him and follow His word Cuando lo busca y sigue su palabra, and make Him the center of your life, y lo hacemos el centro de nuestras vidas, you become rooted in Him. quedamos arraigados en Él. Colossians 2:6-7. Colosenses 2, 6, 7. Are there any youth here, the 6-7 thing? I don't want to interrupt my sermon. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in faith as you were taught and overflowing with thankfulness. Colosenses 2, 6, 7. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y cimentados en Él, fortalecidos en la fe como se les enseñó y rebosando de gratitud. Then you can rightfully put on the armor of God. Entonces pueden legítimamente ponerse la armadura de Dios. And we'll start to close this out Y vamos a empezar a cerrar con esto. by just sharing some of the basics of the armor of God. Vamos a cerrar compartiendo lo básico de la armadura que se encuentra Which is found in Ephesians 6:14-17. en Efesios 6, 14, 7. The first is the belt of truth, La primera es el cinturón de la verdad. a spiritual harness that allows us to identify and stand firm against the lies and deceptions of the enemy. Es un arnés espiritual que nos permite identificar y mantenernos firmes contra las mentiras y engaños del enemigo. Your eyes will start to be open to the lies of the devil. Sus ojos se van a empezar a abrir las mentiras del diablo. Number 2, the breastplate of righteousness. Número 2, la coraza de justicia. Paul
said as Christians, we need the breastplate of righteousness to protect our spiritual hearts. Pablo dijo que como cristianos necesitamos la coraza de justicia para proteger nuestros corazones, The center of our lives. el centro de nuestras vidas. It's all about the heart. Todo se trata del corazón, The most inner part of your spiritual being, not your physical organ. lo más profundo, parte de su ser y no su órgano físico. Number 3, the shoes of the gospel of peace. Número 3, el calzado del Evangelio de la Paz. Just as boots protect your souls in an earthly battle, Así como las botas protegen la planta de sus pies en batallas terrenales, the gospel of peace protects our souls in spiritual warfare. el Evangelio de la Paz protege nuestras almas de la guerra espiritual. Number 4, the shield of faith. El 4, el escudo de la fe, To reflect the fiery darts of Satan. para rechazar los dardos de fuego de Satanás, So his attacks will no longer infiltrate or penetrate. para que sus ataques ya no infiltren o ni siquiera se penetren. Number 5, the helmet of salvation. Número 5, el yelmo de salvación o el casco de salvación, To protect the believer's mind from the attacks of the devil. para proteger la mente del creyente de los ataques de Satanás. Think about it. It always starts with thoughts. Todo siempre empieza con pensamientos. Thoughts in our minds turn to words, Pensamientos en nuestra mente se convierten en palabras, words into actions. las palabras en acciones. Number 6, the sword of the Spirit. El número 6, la espada del Espíritu. This is the final one. Esta es la última. To provide us with the greatest offensive weapon, the Word of God. La cual nos provee nuestra arma ofensiva más poderosa, que es la palabra de Dios. In Matthew 4:10, Jesus is tempted by Satan for the third time. En Mateo 4:10, Jesús es tentado por tercera vez por Satanás And says, y dice: "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only." Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. For it is written, Porque está escrito, referring to the scripture found in Deuteronomy 6:13. refiriéndose a Deuteronomio 6:13. You see, Jesus himself used the written word as a weapon to defeat Satan's temptations. Como ustedes pueden ver, Jesús mismo usó la palabra escrita como arma para derrotar la tentación de Satanás. That's the power of the written word. Ese es el poder de la palabra escrita. I know this sounds like a lot, Yo sé que esto suena como mucho and it can seem like a complicated subject, y se puede ver como un tema complicado, but it's not. pero no lo es. And to be honest, I've been a Christian now for 23 years. Para ser honesto, he sido un caminar cristiano por 24 I came años. out of the darkness 23 years ago. Yo salí de la oscuridad hace 23 años. I was in everything that was mentioned in here. I saw it. Yo estaba y lo vi en todo lo que mencionamos anteriormente, For real. de verdad. But in 23 years, I had never really heard this message. Pero en 23 años nunca había escuchado un mensaje así. And that's why when I related to it so personally, Así que cuando me familiaricé tan personalmente, I just thought it was so important to share. yo pensé que era muy importante de compartir. And it's not complicated. Y no es complicado. To summarize and close, Para resumirles y cerrar, the devil is real and operates in a spiritual realm of darkness. el diablo es real y opera un reino espiritual de oscuridad. One filled with hate and fear and anger and worry and sickness and death. Lleno de miedo, odio, ira, preocupación, enfermedad y muerte. Not complicated. No es complicado. He and his demonic army have come to kill, steal, and destroy. Period. Él y su ejército demoníaco han venido a matar, robar y destruir. No es complicado. Not complicated. To defend ourselves against this darkness, we need to be rooted in God, to know our identity and the authority that gives us. Para defendernos contra esta oscuridad necesitamos estar arraigados a Dios, conocer su identidad y la autoridad que Él nos ha dado. Not complicated. No es complicado.
And once positioned, we can put on the proper equipment for battle, the armor of God. Y una vez posicionados, podemos ponernos el equipo adecuado de la batalla, la armadura de Dios, To not be deceived, para no ser engañados, to protect our hearts, para proteger nuestro corazón, our minds, nuestra mente and our souls, y nuestra alma, and to fight back with the Word of God. y para contraatacar con la palabra de Dios. Not complicated. No es complicado. And how do we do all this? ¿Y cómo hacemos todo esto? Faith. La fe. It's always about faith. Es siempre acerca de la fe. Faith is not something we need to ask for. Y la fe no es algo que necesitemos pedir. It is something we all possess. Es algo que todos poseemos. For he has given each of us a measure of faith, Romans 12:8. Porque Él nos ha dado a cada uno una medida de fe, en Romanos 12:8 lo dice. We just need to believe it and apply it. Solo necesitamos creerlo y aplicarlo. So I'm going to ask everybody to stand. So voy a pedirles a todos que se pongan de pie. Is anyone here today Entonces hay alguien el día de hoy acá presente who does not have an identity in Christ? que no tiene una identidad en Cristo, Who has not positioned their lives with Jesus at the center, que no ha puesto su vida a Jesús como el centro, but would like to do that today, pero desea hacerlo el día de hoy, making Jesus your Lord and Savior, haciendo a Jesús como su Señor y Salvador, so we can be well equipped para poder estar bien equipados, and rightfully put on the armor of God, bien equipados y ponernos legítimamente la armadura de Dios, and defend against the attacks of the kingdom of darkness. poder defenderse de los ataques del reino de las tinieblas. We can do that here today. Podemos hacerlo eso el día de hoy. So I just ask everybody, just close your eyes. Les pido a todos que cierren sus ojos. And if that is you, Si ese es usted, just raise your hand and repeat this prayer. solo levanten la mano y repitan esta oración conmigo. And if you've already prayed this prayer, Y si usted ya ha hecho esta oración, I ask the others to please repeat it again in support. les pido a todos los demás que la repitan de nuevo y apoyo a los demás. Let us pray. Heavenly Father, I stand before you as a sinner, Padre Celestial, estoy delante de ti como un ser pecador. but I believe you sent your Son to die for my sins, Yo creo que tú vienes a tu Hijo por nuestros pecados. and that he rose again on the third day. Se resucitó al tercer día. I ask you, Jesus, to come into my life. Te pido, Jesús, que vengas a mi vida. I accept you as my Lord and Savior. Te acepto como mi Señor y Salvador. Please write my name down in the Lamb's Book of Life. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. And the church says, Amen. Se dice, Amen. amén.